Aquí, entre dos. Nos da muchísimo gusto saludar a Roberto Genis Chimal. Él es jefe de prevención de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM. Roberto, muy buenos días. Gracias, muy buenos días, Patricia. Roberto, el tema de esta semana va a ser la cultura de prevención. A raíz de los sismos de 1985, ¿qué tanto ha cambiado la cultura de prevención en nuestro país, Roberto? Bien, pues la verdad es que muchísimo. Afortunadamente, la lección aprendida que tuvimos desde hace 40 años, pues ha tenido mucho más eco de lo que esperábamos. Sin embargo, todavía nos falta mucho. Una de las primeras cosas que es importante reconocer del avance, pues es la parte tecnológica, ¿no? La cuestión de la medición de los sismos, la forma en cómo se miden, cómo se registran y sobre todo cómo se emiten estos sistemas ahora de sistemas de alertamiento sísmico que aparecieron posterior a los sismos del 85. Y el sistema de alertamiento sísmico inició en 1991, entonces ese es uno de los grandes aciertos que tenemos y que ahora la podemos aplicar o están presentes en varios estados del país. De acuerdo con algunos testigos de los sismos de 1985, en ese momento, pues no se tenía ni las alertas, ni había celulares, ni había redes sociodigitales, ni nada. Es decir, los ciudadanos, las ciudadanas se enfrentaron en ese momento a una de las más graves tragedias que ha sufrido nuestro país. Es correcto, y tuvimos un recordatorio. Al final, desgraciadamente, entendimos también que parte de ese proceso de aprendizaje era todavía cubrirnos un poco más en el sentido de el sistema de alertamiento sísmico que fue creado para específicamente, o de inicio fue para cubrir la parte del Pacífico, de la brecha de Guerrero, en las zonas de Acapulco, toda esa zona de Guerrero, que tuviera alguna afectación o mayor afectación a la Ciudad de México, al centro del país. Sin embargo, en el 2017 tuvimos nuevamente esta llamada de atención en la cual el sismo se generó en otra zona completamente distinta a donde teníamos pensado que podía generarse todavía otro sismo, y el impacto, si bien no fue igual, pero anímicamente la gente se sintió igual de vulnerable como si no tuviéramos la alerta sísmica, ¿no? Sobre todo en la parte del centro del país, en la parte del Estado de México, Ciudad de México, donde en el 2017 nos recordó nuevamente que nos falta todavía un poco más de avance en esta parte y preparación sobre todo. Por otra parte, hay que decirle a nuestras audiencias, los sismos, bueno, México es un país sísmico, la Ciudad de México, y bueno, los sismos, hasta ahora no existe tecnología alguna que pueda predecir un sismo, ¿es así? Es correcto, todavía no tenemos un avance tecnológico suficiente para poder predecirlo. Sin embargo, las herramientas que tenemos, como lo mencionábamos, el tema del sistema de alertamiento sísmico, pues es una herramienta importantísima y si bien se ha podido replicar en otras latitudes del mundo, creo que la funcionalidad que tiene en México ha sido increíble. Y eso es solamente una parte del proceso y del avance tecnológico que hemos tenido y del aprendizaje que forma parte después de estos 40 años. Y a lo que me refiero es la cuestión de la preparación, la prevención, ¿no? Sobre todo en la parte de la población mexicana. Después del 85 empezamos a transformar la idea de desde la parte legal y de la sociedad en general. Por ejemplo, contar con planes familiares de prevención de riesgos, programas internos de protección civil en escuelas, centros de trabajo, ¿no? Que eso es sumamente básico porque no nada más es una parte del sistema de alertamiento sísmico, sino realmente tener en cuenta qué y cómo vamos a responder ante una situación de emergencia. Y estamos hablando no nada más de los sismos, sino cualquier tipo de emergencia. Ya hemos tenido suficientes recordatorios en cuestión de fenómenos naturales, ¿no? Inundaciones, lluvias extremas, desgraciadamente de la parte antropogénica o de origen social humano, pues incendios, explosiones, ¿no? Roberto Genis Chimal, ¿te tocó ser testigo de los sismos de 1985? Pues la verdad yo tenía 3 años, me quedó grabado simplemente que yo, bueno, la familia nos tuvimos que quedar acampar, entre comillas, en los autos afuera de la casa donde vivíamos. Estábamos en la parte sur de la Ciudad de México, entonces realmente no hubo mayor afectación en esa zona, pero recuerdo nada más esa parte. Tenía una edad muy, muy, muy pequeña. Sí, y es que de alguna forma fue algo tan fuerte, literal y en todos sentidos, que pues aunque muchas personas hayan sido niños o niñas en ese momento, tienen en la mente algún recuerdo
ejemplo de los sismos de 1985. Es correcto, y sobre todo creo que es una de las cosas importantes que debemos de tomar en cuenta. Estas personas, esta población, esta corte de población que tenía experiencia, ¿no? Que si bien fue de muy pequeños, se les quedó impregnado el tema, ¿no? Se les quedó impregnada la idea de cómo poder actuar, cómo poder ayudar y sobre todo la sociedad, cómo se comportó ante esta situación de emergencia. Creo que es una de las cosas que cambió también en el comportamiento de la sociedad mexicana, por lo menos en la parte del centro del país que fue directamente impactada, pero que eso nos ha ayudado también a mantener esta solidaridad entre la población y recalcar ese apoyo que tenemos entre los mexicanos. Precisamente me gustaría abordar contigo el tema de la solidaridad que en los sismos del 85, que en el reciente y lamentable accidente en Iztapalapa ha estado siempre presente en nuestro país. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, precisamente una de las cuestiones que a partir del 1985, que fue un año después, en 1986, cuando se estableció el Sistema Nacional de Protección Civil, que era uno de los ejes principales para poder actuar en caso de una situación de emergencia, pues bueno, lo vimos, desgraciadamente fue una situación muy grave, pero que se dio a notar mucho de la organización que ahora tenemos, tanto de la misma sociedad como del mismo gobierno o las instituciones que pudieron apoyar en este accidente tan lamentable, ¿no? Y posterior, el comportamiento de la gente para el apoyo todavía de las personas que fueron lesionadas y que han sido damnificadas en esta parte. Creo que eso nos ayuda también a comprender cómo se ha ido avanzando en esta parte del comportamiento de la sociedad y de las instituciones. Roberto Genis, ¿México es un país sísmico? Completamente, va a temblar y va a seguir temblando. Entonces tenemos que seguir preparándonos, ¿no? Desde la casa. Nosotros insistimos que la seguridad empieza y la prevención empieza desde la casa. Si nosotros no sabemos cómo actuar en la casa, con todas nuestras condiciones y características, con personas de edad avanzada, con personas con discapacidad, niños o infantes, animales de compañía, que también ya es una parte más de la familia, pues obviamente esa es una de las cosas básicas que debemos estar y seguir preparando, ¿no? Obviamente la parte del centro de trabajo con toda esta organización de las brigadas, el desarrollo de los programas internos de protección civil para saber cómo actuar en caso de una emergencia y pues obviamente el tema de seguir estando atentos a todos estos medios de comunicación que también nos ayudan a aportar un poquito más de información para que la gente esté consciente en dónde estamos y qué podemos hacer para reducir por lo menos esta parte de las afectaciones y ser menos vulnerables ante una situación como es un sismo. Cuando tú mencionas que la prevención la debemos de practicar desde casa, desde la familia, ¿qué tipo de medidas podríamos aplicar o deberíamos de aplicar? Sí, mucho de esto es, por ejemplo, hay documentos como el Plan Familiar de Prevención de Riesgos, que es un documento muy sencillo que podemos elaborar en casa, es sentarnos con los miembros de la familia y organizarnos, propiamente es organizarnos. Si la mamá está en casa, ¿qué va a hacer ella en casa? Si los niños están en la escuela, ¿qué vamos a hacer cuando estén en la escuela? Y sucede una situación, ¿cómo vamos a actuar entre la familia? Por ejemplo, si tenemos personas mayores con problemas de movilidad, ¿cómo vamos a reaccionar? Mucho de esto es simplemente organizarnos, preguntarnos qué y cómo lo vamos a realizar, prepararnos, por ejemplo, la mochila de vida, contar con un botiquín, con un directorio de la familia, una red de comunicación, una red de apoyo entre familiares o vecinos para saber cómo vamos a poder actuar, que eso es sumamente importante, porque al final cuando sucede una situación más grave, los primeros que reaccionan son los vecinos, es la comunidad. Entonces, si bien el hecho de empezar en la casa significa que se va creciendo esa red y ya se va teniendo una comunidad mucho más amplia. Y eso nos ayuda precisamente para podernos organizar, poder responder de una manera mucho más efectiva y sobre todo esta parte del apoyo entre la sociedad que es sumamente importante. Es básica y es necesaria. Ahora, esta mochila de vida forma parte de las acciones aquí en la Ciudad de México. ¿Esta mochila podría implementarse prácticamente en todo el país, Roberto?
Sí, absolutamente en todo el país. La mochila de vida, comentábamos que es parte fundamental porque ahí vienen material esencial, básico, necesario para que en caso que tengamos que salir de nuestra casa o en dado momento que ya no podamos regresar a nuestra casa, ¿cuál va a ser lo primerito que vamos a tener? ¿Qué material vamos a ocupar en caso de que ya no podamos permanecer en nuestra casa? Y esto estoy hablando nos ha sucedido en diferentes estados, ¿no? Explosiones por algún fuga de gas, ¿no? Y queda afectada nuestra casa y sin deberla ni temerla simplemente ya no podemos ingresar. Pues bueno, nuestra mochila de vida es, oiga, ¿sabe qué? Necesito esa mochila y los cuerpos de emergencia o incluso sucedió en el 2017, ¿no sabes qué? No puedes llevarte otra cosa. ¿Qué te llevarías tú de tu casa si ya no pudieras regresar? Entonces, precisamente para eso sirve esta mochila de vida, ¿no? En caso de alguna inundación, igual tienes que evacuar esa zona, pues me llevo mi mochila de vida y con eso yo puedo permanecer por lo menos un par de días fuera de casa, pero sin quedarme completamente descubierto. Esa es la idea de la mochila de vida, ¿no? Y se puede aplicar en cualquier latitud, en huracanes, inundaciones, lluvias torrenciales, el tema del volcán también en caso de alguna evacuación, sismos, obviamente, algunos incendios y explosiones. Se puede aplicar en cualquier tipo de situación de emergencia. Por lo que nos has comentado durante esta semana, es un hecho de que ha cambiado la cultura de prevención, sin duda. Esto a raíz de los sismos del 85. Afortunadamente sí, vamos avanzando, todavía nos falta muchísimo, nos falta prepararnos como población en general, ya no nada más en el tema de la organización, sino cómo poder actuar de manera eficiente ante una situación de emergencia. Hemos avanzado, nos falta todavía un poco más, es difundirlo entre todos nosotros, interesarnos si estamos trabajando, estamos dentro de un centro de trabajo, participar en estas brigadas que tenemos dentro de estos espacios, igual en la escuela, saber y enterarnos, conocer qué es lo que hacen las escuelas para proteger a los niños, si cuentan con un programa interno de protección civil, si cuentan con protocolos. Ese tipo de cosas es importante que la gente lo vaya entendiendo, lo vaya aprendiendo y forme parte de su vida. No es que estemos alejados y simplemente vamos a actuar en caso de emergencia. Podemos incluso prevenir algún tipo de emergencia si sabemos cómo hacerlo, cómo prevenir, cómo revisar instalaciones. E insisto, esto es desde la casa, ¿no? Evitar fugas de gas, incluso revisión de instalaciones para una afectación en caso de una fuga de agua, por ejemplo, dentro de la casa, ¿no? Son cosas muy sencillas que podemos ir aprendiendo, que son tan asequibles, una información que viene tan sencilla para que cada quien o cada miembro de la familia pueda ser parte de su vida. Roberto Genis Chimal, me gustaría que nos platicara sobre la importancia de los simulacros y de ahora del recibir la alerta en los celulares. Bien, es parte de este proceso precisamente. Los simulacros no es otra cosa más que probar y ejercitarnos mentalmente y anímicamente para poder actuar en una situación de emergencia. Los simulacros prueban qué tan eficientes son todos los procedimientos, algunos protocolos de actuación, pero usted siempre y cuando los tengamos. Si no los tenemos, difícilmente vamos a poder llegar a un buen término y sobre todo conocer el aspecto del simulacro. En este caso, lo que viene para el 19 de septiembre, el simulacro nacional, es precisamente eso, probar qué tan preparados estamos y qué nos falta todavía afinar, qué nos falta detallar, qué nos falta planificar para que podamos actuar de la mejor manera en una situación. En cualquier lugar donde estemos, en cualquier espacio donde nos encontremos, podamos actuar de la mejor manera. Para eso sirven los simulacros. Y precisamente una de estas cosas que son importantes es sí o sí participar en ellos. No por el hecho de estar en casa, insisto, evitemos realizar ejercicios. Es sumamente básico que todos, desde la casa, escuela, centros de trabajo, podamos actuar y efectuar estos simulacros y participar en ellos. Y no solamente cuando se trate de un simulacro nacional, incluso a veces simulacros en las propias oficinas de trabajo o los centros de trabajo, Robert. Es correcto, y eso es algo también sumamente importante, entender que los simulacros no es nada más salir a evacuar un edificio y ya, o cada vez en que tiemble o hay un simulacro de sismo, ¿no? Los ejercicios, estos simulacros, lo que quieren es que se actúe en cualquier tipo de emergencia que tengamos, desde un apagón, un lesionado, un incendio, una amenaza de artefacto explosivo, de una persona que se ha perdido, ¿no? Que no se encuentra, que no se ubique. Entonces, esto es importantísimo, que se pueda aplicar en cualquier tipo de emergencia, e insisto, viene desde la casa, ¿no? ¿Qué va a pasar si nosotros no encontramos a un familiar?
¿Qué va a pasar si tenemos lesionado a un familiar? ¿Qué pasa si sale lesionado? Hay una fuga de gas dentro de nuestro hogar. Tenemos que actuar en consecuencia. Y si podemos hacerlo desde esa parte básica, en los centros de trabajo va a ser mucho más sencillo poder actuar adecuadamente. Como luego decimos, las pequeñas acciones en realidad son grandes acciones. Roberto Genis, también me gustaría tratar contigo, tú como experto, el asunto de las personas vulnerables. ¿Cómo tiene que estar la familia también preparada en caso de alguna emergencia, el poder proteger? Por ejemplo, hablabas de la gente, de los adultos mayores, por ejemplo, de alguna persona con discapacidad y de niños y niñas. Sí, una de las cosas importantes que se debe de establecer para este tipo de sector es primero ubicar en dónde están. ¿Qué quiere decir? Si tenemos en una casa habitación, esta casa habitación en donde se encuentra, verificar que los espacios sean los más adecuados y seguros. Difícilmente podemos establecer un criterio de, oye, esta casa sí se cae, esta casa no se cae. Es difícil si no tenemos unos estudios. Y sobre todo, pero por lo menos podemos identificar los espacios mucho más adecuados, que son las columnas y las traves de las casas, donde podemos identificar que ahí se puede permanecer y sobre todo, esa es una base, esa es la parte básica del aspecto de atención con unas personas vulnerables. Lo segundo es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener que evacuar? ¿Es necesario evacuar o simplemente podemos quedarnos ahí, resguardarnos, colocarnos en una zona de menor riesgo y podemos permanecer hasta que termine o pase el incidente? En este caso sí es importante identificar qué tipo de vulnerabilidad tiene. Hay personas no nada más con discapacidad motriz, hay personas con discapacidad visual, personas sordas o sordomudas, tenemos con discapacidad mentales, ¿no? Es importante identificar esta y tomar conocimiento cómo se puede actuar y posteriormente hacer estos ejercicios, lo que regresamos a los simulacros. Vamos a probar qué es lo más eficiente, si podemos colocar a la persona que no se puede mover a un costado de la cama, si lo podemos proteger con algo, lo tendremos que mover a un espacio mucho más seguro o preparar los espacios para una persona que no puede ver, que no puede escuchar o que hay personas que de plano sí se ponen muy mal, que entran en una crisis de ansiedad o tienen problemas epilépticos, por ejemplo, también, y eso es importante, tomar en cuenta qué tipo de discapacidad o vulnerabilidad tiene y entonces actuar en consecuencia. Pero es a partir de la revisión de los espacios y las capacidades que puede tener la persona a la respuesta en una situación de emergencia. Incluso en la mochila de vida hay quienes consideran que es importante hasta considerar algún medicamento que sea utilizado por alguna persona, tenerlo ahí, ahora sí que por cualquier circunstancia que se pueda presentar. Exactamente, de medicamentos, enseres de limpieza, ¿no? Puede haber pañales, toallas sanitarias, material para poder aportar una seguridad extra en caso de una situación a personas con estas condiciones. Me gustaría seguir conversando contigo aquí entre dos y preguntarte, ya hemos hablado de qué hacer ante una emergencia, estar preparados, sobre todo cuando incluso tenemos personas vulnerables, pero también un tema importante es el de los animales de compañía. ¿Qué se debe de hacer desde tu punto de vista? Bien, sí, precisamente una de las cosas importantes es tener material para poder transportar al animal de compañía. Tenemos ya una diversidad enorme de animales que permanecen en casa. Estamos hablando desde los más pequeños como unos ratoncillos hasta un gran danés, ¿no? Perros de talla muy grande, y de los cuales primero tenemos que preparar pues todo su material para transportarlo. Esta parte del entrenamiento que pueden tener ciertos animales o los cuidadores de estos animales, que es importante que conozcan. Una es cómo movilizarlos y cómo transportarlos. Posteriormente, ver qué material es necesario para poderlo atender. Desde el agua que van a tomar, alimento que van a consumir, materiales de contención, desde bozales, por ejemplo, para los perros, pecheras para algunos gatos o animales como los hurones, y sobre todo que vayamos preparándonos en cuestión de procedimientos, nosotros qué vamos a hacer para poder trasladar a este animal o los animales que tengamos de compañía en casa y poderlos trasladar de la manera más segura. Creo que esos elementos son los más básicos para poder actuar de manera más adecuada en una situación de emergencia. Además, hay que decirlo también en el caso de pues los sismos o los huracanes,
en fin, la naturaleza cada vez más, pues, disruptiva, por llamarle de alguna forma, Roberto, pues hay que estar preparados y preparadas siempre, ¿no? Sí, en todo momento. La verdad es que lo importante es que sepamos actuar de la mejor manera. Sabemos que al final no, el hecho de estar preparados no significa que podamos responder. También a veces nos gana el nervio, nos gana el espanto, el estrés de ver a algún familiar, por ejemplo. Eso pues obviamente nos va impactando y de pronto podemos actuar de una manera no tan adecuada. Por eso insistimos mucho el tema de la preparación, de realizar simulacros, porque eso nos va a dar como cierta pauta para poder trabajar de la mejor manera o actuar o responder de la mejor manera en caso de alguna emergencia. Si bien no nos dedicamos a esto la mayoría de la población, sí es importante que sepamos por lo menos actuar lo más básico para poder protegernos y obviamente apoyar a los demás. Pues también preguntarte, ¿qué más haría falta para consolidar una cultura de prevención en nuestro país, Roberto? Pues sobre todo mucha difusión. Falta todavía difundir todavía más esta parte de los avances tecnológicos, por ejemplo, cómo funciona el sistema de alertamiento sísmico, ¿no? Tenemos todavía ciertas lagunas de cómo funciona, por qué sí sonó en un lado y por qué no sonó en otro sismo, etcétera, etcétera. Que eso nos da pauta precisamente para dar y seguir informando, dar información y seguir y compartiendo esta información a la sociedad en general, la parte de los procedimientos, que la gente se interese en tener y tomar cursos, informarse sobre, por ejemplo, cómo atender a un lesionado, unos primeros auxilios, que eso también es básico, insisto, porque eso lo podemos aplicar en casa. Entonces, de las primeras pautas que tenemos que seguir trabajando es la información, seguir difundiendo y sobre todo que la gente le guste informarse y aprender cosas que les pueden ayudar en casa, con la familia y obviamente en los centros de trabajo. Bueno, finalmente me gustaría preguntarte, ¿la inteligencia artificial podría ayudar en un futuro a tener pues una mayor cultura de prevención ante desastres? Seguramente sí, es el avance que más pues promete en la cuestión, pues cómo desarrollar procesos tecnológicos de información o de base de datos, pronósticos, ¿no? Sobre todo, verificar o identificar algunos patrones que se pueden pues ir reduciendo, ¿no? Por ejemplo, en cuestión de la industria, obviamente en el avance de la medicina que son importantes, el desarrollo de esta inteligencia artificial para la atención en una emergencia y la prevención sobre todo. Roberto, como siempre, de verdad te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotras y con nosotros, aquí entre dos, hablando de este tema importante que es la cultura de prevención y sí, sin duda también la importancia de la educación que pues debería de empezar desde etapas tempranas. ¿Crees tú esto correcto? Por supuesto, hemos visto ejemplos sumamente evidentes, por ejemplo, en Japón, la cultura de la prevención, de la actuación adecuada desde muy pequeños, ¿no? Que saben perfectamente cómo actuar en caso de alguna emergencia, igual que nosotros es una región sísmica, entonces es un elemento ya probado, ¿no? Que sí o sí es necesario que se eduque a la población, en este caso mexicana, desde temprana edad, para poder actuar en caso de una emergencia, para poder prevenir, obviamente, algún tipo de emergencia, sobre todo pues en la escuela y en la casa, ¿no? Roberto Genis Chimal, jefe de prevención de la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria de la UNAM. Muchas gracias por haber estado aquí entre dos. Gracias por la invitación, queda a sus órdenes. Gracias. Aquí, entre dos.